Al filo de la intriga. La maldición vudú que azotó a Estados Unidos. Las maldiciones son producto del dolor, la ira, el rencor y la tristeza, y los conjuros y hechizos de maldición han azotado a innumerables tierras y pueblos desde que los humanos lograron ponerse en contacto con seres de otros mundos para aprender magia de ellos. Cuando una tierra termina por ser maldita, diferentes desastres y catástrofes ocurrirán allí, y el conjuro es capaz de tomar como víctimas a tanto hombres como mujeres y niños. Y esto fue precisamente lo que ocurrió en Luisiana, en Estados Unidos. Allí habitó una vez una mujer que, gracias a su antiguo linaje africano, había aprendido de las más oscuras artes del buduismo. Se dice que alguna vez fue una mujer alegre, servicial y cordial, pero que luego su alma se tornó oscura, llevándola a lanzar una destructiva y catastrófica maldición sobre los pantanos de Luisiana. Esta mujer se llamaba Julia Brown, pero fue más conocida por el nombre de Tía Julia. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Año 1845. Nace una niña que provenía de sangre africana que llegó al sur de Estados Unidos hace siglos atrás. A esta niña se le bautiza con el nombre de Julia Bernard. Poco se sabe sobre su infancia y juventud, pero las historias locales afirman que Julia practicaba la hechicería vudú con fines de curación y sanación de enfermedades. Vivía entre los oscuros y húmedos pantanos de la ciudad de Frenier, en el mismo estado de Luisiana, y para el año 1880 se casó con un futuro agricultor, de quien tomó el apellido Brown. Las historias muestran a Julia como una mujer muy servicial y alegre, que ayudaba a todo aquel que lo necesitara, dándoles ungüentos y amuletos mágicos que fabricaba gracias a la oscura magia vudú que había aprendido de sus ancestros. Para finales del siglo XIX y comienzos del XX, el estado de Luisiana era famoso por su negra y fértil tierra, y era uno de los estados más importantes de la nación, pues desde allí se exportaba madera y alimentos tanto al exterior como al resto de los estados de la nación. Pero a pesar de que los actuales habitantes de Luisiana recuerden con cierto cariño tradicional a la historia de Tía Julia como se le llamaba, admiten que hubo un punto casi imperceptible en el que su vida y personalidad cambiaron para siempre. No se sabe exactamente si este cambio se produjo cuando su amado esposo falleció y de quien heredó 40 acres de rica tierra. Tampoco se sabe si en alguno de sus rituales oscuros había tenido alguna aterradora revelación que había salpicado a su alma de amargura, tristeza y maldad. Antes se sentaba en el pórtico de su casa a orillas del pantano para tocar alegres canciones con su querida guitarra. Pero poco a poco, y casi sin que nadie se diera cuenta, las felices y maravillosas letras de sus melodías se tornaron de una extraña oscuridad. Ya no cantaba sobre el futuro, los pájaros, el cielo o las cosas buenas de la vida. Empezó a tararear y luego a cantar claramente sobre una especie de trágica y maldita premonición, aterrando incluso a sus vecinos más cercanos. Sus letras pregonaban eventos desastrosos y llenos de sangre y muerte. Y hubo una canción que ella cantó con tanta claridad que hasta el día de hoy ha sobrevivido dicha letra, puesto que quienes la escucharon quedaron tan impactados que nunca pudieron olvidar esa canción. Con su cada vez más apagada y vieja voz, cantaba sobre que ella moriría y que cuando lo hiciera, se llevaría a toda la ciudad consigo. Nadie en el lugar tomó esto como una advertencia, sino que trataron de olvidar aquella melodía, pues no querían creer que Tía Julia estuviera diciendo esas palabras de verdad.
Ante la ignorancia de los demás habitantes de Frenier, la tía Julia en realidad estaba lanzando una oscura maldición sobre sus propias tierras. Con cada acorde que salía de su guitarra, y con cada palabra que pronunciaba con su boca, la maldición se iba esparciendo poco a poco por toda la ciudad, reposando en silencio, hasta el momento en que el hechizo debiera actuar. Mientras tanto, Julia seguía haciendo pociones y curando enfermedades por medio de extraños hechizos. Salía a su pórtico y tocaba su guitarra mientras cantaba canciones que ella inventaba, mirando al cielo, o mirando a los espesos y verdes árboles, o a las turbulentas y oscuras aguas pantanales, en los que serpientes y caimanes habitaban con libertad. Sin embargo, poco después de pasada la primera década del siglo XX, el día del que tanto hablaba Julia en sus canciones, finalmente llegó, y lo hizo para marcar horriblemente y para siempre la historia del estado de Luisiana. El día 29 de septiembre del año 1915, la vieja tía Julia finalmente murió. Casi sin que nadie se diera cuenta, el cielo empezó a nublarse poco a poco, y lo que comenzó como una leve brisa, se transformó en un viento suave pero constante. La adolorida comunidad de Frenier se reunió casi entera para dar sepultura a la queridísima tía Julia. Colocaron su cuerpo en un ataúd, y lo fueron llevando hasta el lugar donde debía ser enterrado el cadáver. Mas sin embargo, el viento empezó a adquirir fuerza y los lugareños empezaron a temer por una posible tormenta. El viento soplaba con más y más fuerza y apenas se veían nubes que no fueran casi totalmente negras. Todos caminaban en un multitudinario velatorio, mientras que empezaban a temer por lo que fuera a pasar. Cuando el viento empezó a levantar ramas, piedras y luego algunos escombros y techos, fue cuando los lugareños llenos de temor corrieron a sus casas y abandonaron a medio camino el cuerpo de tía Julia. Ya no era una simple ventisca, sino que ahora empezaba a nacer una poderosa tormenta que posteriormente se convertiría en un destructivo huracán. Recogiendo sus cosas de valor y reuniendo a sus familias, la mayoría de las personas acudieron a la estación del tren que se usaba para exportar mercancías y allí se refugiaron. Los que aún no alcanzaban a huir eran testigos de que el viento empezó a levantar techos, paredes y luego casas enteras. Desgraciados fueron aquellos pobres que fueron arrastrados por el poder del viento y que fueron azotados contra el suelo o contra los árboles, para luego morir ahogados en la feroz inundación que empezaba a arrasar con toda la ciudad. En un abrir y cerrar de ojos, la ciudad entera fue borrada. Los edificios colapsaron por la furia del agua, y las pequeñas cabañas y casas fueron plenamente destruidas por un viento que alcanzó las 125 millas por hora. Los pantanos se inundaron, y las cosechas se sumergieron en la salada agua. Hombres, mujeres, niños, ancianos y animales se ahogaron en las oscuras aguas de los pantanos de la ya extinta Frenier. Para cuando amaneció y la tormenta acabó, salieron a flote más de 300 cuerpos que pertenecían a aquellos que no lograron huir a tiempo. La estación del tren colapsó durante la catástrofe, matando a unas 25 personas. Y el cuerpo de tía Julia fue hallado, pero nunca su ataúd. Fue así como la ciudad entera de Frenier fue borrada del mapa del estado de Luisiana. Desde entonces, muchas especulaciones se han hecho sobre la maldición de tía Julia que cayó sobre los pantanos de Luisiana y Frenier. Hay varias teorías que fueron dichas por los mismos lugareños y que explicarían el motivo por el que tía Julia habría lanzado aquella maldición. Unos dicen que habían leñadores que trabajaban en la zona y que talaban árboles para exportarlos hacia otros estados. Según lo que se dice, esta actividad fue empobreciendo las tierras que pertenecían a Julia y que había heredado de su marido, lo que la llevó a condenar estos actos mediante una poderosa maldición. Tal vez sentía que los pantanos tarde o temprano perecerían por la mano del hombre, y antes de que eso ocurriese, se encargaría de que fuera la mismísima naturaleza
la que acabase con las personas que allí habitasen. Otra teoría señala que la verdadera causa fue el rencor que ella comenzaba a sentir hacia su comunidad. Al parecer, a los lugareños que recibían tratamientos de ella no les interesaba nada más que recibir sus medicinas herbolarias y olvidarse de tía Julia. Se dice que cuando pasaban delante de su pórtico, ellos ni se dignaban a saludar a tía Julia, que en silencio los veía allí sentada, tocando su guitarra. Tía Julia probablemente sentía que se estaban aprovechando de ella, por lo que su alma se llenó de resentimiento y oscuridad, llevándola a lanzar aquella maldición musical. De una u otra forma, esta gente sabía que la ya anciana tía Julia se hallaba sola y sin nadie más en el mundo, y tal vez llenando sus corazones de vergüenza y pena, decidieron todos agradecerle con un multitudinario velatorio cuando tía Julia murió. Pero nadie se esperaba que a las 4 en punto del 29 de septiembre la tormenta se transformara en un intenso huracán que arrasaría con todo a su paso y cobraría varios cientos de vidas. Sin embargo, hay ocultistas más escépticos que sugieren que tía Julia no estaba lanzando una maldición, sino que al contrario, estaba intentando advertir sobre algo inevitable que ocurriría y que ni siquiera ella podría evitar. O que más bien, algunos dicen que trataba de lanzar un contrahechizo que intentaba frenar la futura catástrofe, pero que no logró tener efecto. Al día de hoy, la comunidad de Luisiana está dividida en cuanto a opiniones sobre la tía Julia. Unos dicen que fue una buena mujer, que trataba de defender sus tierras. Pero otros susurran que Julia Brown cayó en una extraña locura y luego en un inexplicable abismo de maldad que la llevó a lanzar aquella maldición sobre la ciudad de Frenier. Estos últimos afirman que su maldición sigue vigente y con fuerza y que tal vez nunca ésta acabará. Se apoyan al señalar las cifras de muertos por asesinatos, de robo y de criminalidad en general. Y a esto se le suma una gran cantidad de desastres que han ocurrido luego del huracán. Por ejemplo, el puente del lago Port Champlain colapsó 3 veces. Otro puente, esta vez el Hugh Saber, colapsó por primera vez en los 90s y fue reconstruido para colapsar de nuevo en el 2008. Y son cada vez más frecuentes las inundaciones y desastres climáticos que azotan a los pantanos de Luisiana, especialmente porque es un lugar donde muchos huracanes más han golpeado sin cesar. Y la gran mayoría de los creyentes en la maldición de la tía Julia la señalan a ella como la fuente de tales desgracias. Algunos aún dicen que se puede ver en los días de penumbra a la figura de Julia Brown riéndose a carcajadas desde los pantanos cercanos a Nueva Orleans, por donde antes quedaba Frenier. Dicen que tanto su espíritu como su maldición siguen presentes en los mohosos y verdes pantanos de Luisiana, y hasta el día de hoy, los oscuros y tenebrosos hechizos de aquella bruja aún pasan factura a los habitantes del estado de Luisiana. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.